Miren, como les comenté al inicio, mientras hablamos pasan cosas. Me están avisando ahorita de una conferencia de prensa en la jefatura de uno de los partidos políticos, la UNE, y el tema es presentación de amparos ante la Corte de Constitucionalidad en contra del proceso de elección de cortes, pero no dice cuál de todos los procesos. Me temo que es de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia porque está como punto de agenda desde hace 40 sesiones. Esta sería la 41, la elección. Y yo, por lo que he conversado con algunos diputados, sí lo tenían para hoy a las 2 de la tarde la votación, el inicio de la votación, porque va a ser larguísima. Qué, De acuerdo. qué cosas. Por ahí lo vamos a tal vez a conversar ahora que empecemos. Listo. Pues bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos en este evento de retos, oportunidades y amenazas en la elección de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Es un evento organizado por el Movimiento Cívico Nacional, que es una entidad, una organización ciudadana que tiene como fin construir una república en Guatemala con instituciones fuertes y evidentemente en la construcción de instituciones fuertes y eficientes, el sistema judicial y la elección de Corte de Constitucionalidad es una elección y un tribunal de defensa y de control del poder público fundamental para una república. Nos acompaña en este evento el doctor Juan Salgado, que es investigador del World Justice Project, Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, Krista Walters, quien es investigadora y analista política del Movimiento Cívico Nacional, y María Fernanda Bosmosky de el Atlantic Council. Y vamos a hacer una dinámica en este evento de preguntas por rondas. Vamos a ir por rondas haciendo preguntas que nos puedan ir orientando sobre la importancia que tiene este evento y este proceso de elección que ya inició, así como las oportunidades que pueden existir tanto para este proceso, así como posterior a que finalice este proceso, y las oportunidades también que existen, digamos, en un ámbito internacional, ya que tenemos dos entidades internacionales y dos entidades nacionales, entonces podemos tener una visión bastante integral sobre lo que esto implica, tanto para la ciudadanía guatemalteca como para el país, no aislado, sino como parte de un sistema o de una región que esperaríamos que pudiéramos ir avanzando y mejorando en los países latinoamericanos. Entonces, para hacer una introducción e iniciar con esta discusión, la primera pregunta es, ¿cuál consideran que es la relevancia de la elección de la Corte de Constitucionalidad para Guatemala en relación a los temas que se están hablando o que son de interés en la región, así como para el Estado de Derecho y la institucionalidad del país? Podemos arrancar con el doctor Salgado y luego vamos con Marielos Fuentes. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo quiero agradecer la invitación a este importante evento y también pues saludar a todas las personas que pues se dan el tiempo de acompañarnos por la amabilidad de su presencia. Estoy compartiendo pantalla para pues poder presentar mis ideas de manera un poco más rápida. Bueno, en términos de reflexiones sobre qué representa precisamente la Corte de Constitucionalidad en un país como Guatemala, pues hay que recordar que es un pilar fundamental para la vigencia del Estado de Derecho, y también hay que tener muy importante que es un órgano de Estado. Hay una representación del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, están representados distintos actores que la verdad pues lo conforman como pues un organismo de defensa de derechos, y en ese sentido pues es fundamental. También recordar que en términos, digamos,
un poco teóricos, el Estado de Derecho es esta institucionalización jurídico-política de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en la parte jurídica una base normativa que nos da, digamos, pues toda esta perspectiva de legalidad, pero también tenemos otra base política que es de legitimidad. Si vamos a cumplir con la norma, vamos a cumplir porque creemos en esta norma. El Estado de Derecho también tiene un apellido muy importante que es el Estado democrático de derecho. Y en ese sentido, cuando pensamos en ese Estado democrático de derecho, a diferencia de regímenes autoritarios o totalitarios, en los cuales se obedece la ley porque hay una represión detrás, pues en un Estado de derecho deberíamos pensar en obedecer la ley porque es legítima, es decir, porque estamos de acuerdo con esa ley. Y en ese sentido, pues la Corte Constitucional, su jurisprudencia, su funcionamiento, pues precisamente es muy legítima en términos de su formación. Hay 5 ministros titulares, hay 5 suplentes, está representado el Poder Ejecutivo, como les decía, Legislativo, Judicial, los órganos del Estado guatemalteco y también la Universidad San Carlos, que es la Universidad Nacional, y el Colegio de Notarios y Abogados. Es decir, esto debería revestir de legitimidad muy importante a una Corte Constitucional como la de Guatemala. Perfecto, muchas gracias, Marielos. Gracias, tomo entonces la palabra. Definitivamente, pues voy a reiterar el tema que en esencia la Corte es la institución constitucional que mayor relevancia tiene, por lo menos en nuestro país, para mantener el Estado de Derecho, el respeto a la legislación. Esta institución ofrece con sus resoluciones no solo una opinión colegiada que es inapelable, sino que también debe contar con la legitimidad y el respeto de los ciudadanos. Esto es para que contribuya, digamos, a aceptar sus resoluciones, nos guste o no, cosa que se ha visto, digamos, en cierto nivel perjudicado durante los últimos meses. En Guatemala, incluso en materia electoral, va a tomar decisiones esta Corte de Constitucionalidad. Es un tema que se ve cada 4 años, pero en realidad políticamente hablando va a tener esa gran relevancia. Vamos a tener muchos casos, como lo vimos quizás por primera vez de manera muy intensa en las elecciones recién pasadas, que lejos de resolverse por todos los demás medios políticos, llegaban a resolverse a través de amparos y recursos a la Corte de Constitucionalidad, por lo que está cobrando digamos, un interés mucho mayor que en años previos para todos los partidos políticos y para otros entes políticos que en este momento están de manera mucho más visible, teniendo incidencia de una u otra forma. No las estoy calificando, solo las estoy señalando y en este momento están todos haciendo lo posible por tener, digamos, ese poder a través de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, Marielos. Igual la pregunta para Crista y María Fernanda. ¿Qué relevancia hay en esa elección para Guatemala en relación a los intereses, digamos, del país, tanto en la región como el Estado de Derecho y la institucionalidad del mismo? Podemos ir con Crista y luego María Fernanda. Gracias, José. Justamente era importante mencionar esa importancia que tiene la Corte de Constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, como mencionaron previamente, porque su función esencial es defender el orden constitucional del país. Entonces, yo considero que la relevancia de esta elección de la CC se puede ver desde 2 perspectivas. Primero, en cómo trasciende el proceso en sí de las designaciones que se van a realizar, pero también el resultado de esas designaciones. Primero, en cómo trascienda el proceso va a ser importante para el Estado de Derecho y la institucionalidad en el sentido de que se deben de regir por los parámetros legales y constitucionales que se ordenan. Y si se cumple dentro de ello, pues entonces se estará dando certeza de que se cumplieron las reglas del juego que ya están preestablecidas. Y por último, también es importante o relevante el resultado de esa designación de magistrados, porque los magistrados que vayan a ser
electos tienen una enorme responsabilidad en que tienen que contribuir no solo a darle vida o a ordenar esos diversos intereses, objetivos o valores que hay dentro de la vida política del país para que se mantengan dentro de los parámetros y de los límites que establece la Constitución. Perfecto, gracias, María Fernanda. Gracias y gracias de nuevo por la invitación. Estar con tan distinguidos panelistas es un honor para mí. Yo lo veo desde el punto de vista desde fuera de Guatemala. Es la primera vez en mucho tiempo que la elección de los magistrados de la Corte Constitucional atrae tanta atención. Y esta elección va más allá del mandato de los próximos magistrados. Tiene implicaciones más allá de la simple elección. Como decía Krista, creo que mucho énfasis se le ha puesto, sobre todo en el ámbito internacional, al proceso de elección. Estos temas de la independencia de la rama judicial y el tema de los pesos y contrapesos. En ese marco es que se está viendo este proceso que está sucediendo en Guatemala con la elección de las Cortes Constitucionales. La rama judicial independiente, y como decía Krista, este órgano que es como el último defensor del orden constitucional, es sumamente importante que los perfiles y los magistrados que se vayan a elegir cumplan con requisitos mínimos. Y esto es, yo sé, un debate mucho más amplio en el sentido de que estamos hablando de que hay procesos, no solo en Guatemala, sino en muchos países de la región, en los que no se cumplen estos requisitos mínimos y méritos mínimos. Entonces, creo que Guatemala está bajo la lupa internacional. Y lo que vaya a suceder en estos próximos meses con esta elección tendrá implicaciones mucho más allá de solo quién compone esta Corte Constitucional. Y yo sé que hablaremos de esto más tarde, pero recordemos que hay una nueva administración en Estados Unidos y que le está poniendo mucha atención y muchos recursos al tema del combate a la corrupción, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Perfecto, gracias, María Fernanda. Muy interesante la perspectiva internacional. Tal vez ahora en qué implica, dentro de las implicaciones, aquí hay un experto en el Estado de Derecho, en poder, digamos, ver qué es el Estado de Derecho, que a veces puede parecer un término tan amplio, en ver cómo se puede analizar y evaluar. Entonces, la siguiente pregunta es para el doctor Salgado, que es un poco, tal vez resumir, que es una pregunta, yo sé que es una pregunta un poco complicada, pero ¿cómo se podría resumir qué es Estado de Derecho? Y además, ¿qué implica la alternabilidad en el Poder Judicial para un Estado de Derecho? Para, digamos, ponernos en contexto sobre este proceso. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Voy a compartir pantalla nuevamente. Sí, en efecto, pues es un desafío resumir Estado de Derecho, pero tengo aquí esta definición casi de diccionario de World Justice Project que nos puede ayudar un poco, la sistematiza. Obviamente es tan amplio el concepto que es una, digamos, una reducción, pero vale la pena señalarlo. Para World Justice Project, el Estado de Derecho es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos. Es decir, en el Estado de Derecho, sobre todo en el Estado constitucional de Derecho, pues seguimos las reglas y básicamente
el seguir las reglas con estos 4 principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, acceso a la justicia, pues nos permite pues mantener la vigencia del Estado de Derecho. La Corte Constitucional es particularmente importante en Guatemala para mantener la vigencia del Estado de Derecho, porque odio citar a Kelsen, pero lo voy a hacer. Pero como dice Kelsen, pues los tribunales constitucionales son un legislador negativo. Es decir, no están creando nuevas leyes, pero tienen la posibilidad de eliminar esas leyes que no están de acuerdo con el texto constitucional, con el espíritu de la Constitución. Entonces, eso es precisamente esta función de guardián de la vigilancia y el respeto a los derechos y, por supuesto, de la legalidad. Tenemos 2 modelos en América Latina en términos de diseño, de diseño judicial. Tenemos, por una parte, pues los sistemas basados en el modelo austriaco, que es como Guatemala, que tienen una corte de constitucionalidad, y tenemos los modelos como México, por ejemplo, basados en el sistema de Estados Unidos, que tienen Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en ambos casos, pues son estos mecanismos los garantes no solo de esta revisión constitucional, sino de algo muy importante, que es limitar el poder del Ejecutivo, el cual, pues bueno, es uno de los factores que evaluamos en el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, pero además que es un tema fundamental en este momento en la región. Tenemos elecciones legislativas en El Salvador con un ejecutivo muy fuerte, entonces, y que concentra mucho poder. Entonces es fundamental tener para la salud democrática un legislativo que genere este contrapeso. En México hay desde hace 2 años discusiones para limitar el poder del judicial y pasar más atribuciones al Ejecutivo. Yo considero a México parte de Centroamérica, entonces digamos en la región tenemos a todas estas, digamos, inercias que están ahí y que debemos tomarlas en cuenta, no solo por la importancia de Guatemala, sino también por el avance de la democracia en la región. Y finalmente, algo muy importante, para asegurar, para la seguridad jurídica de la inversión extranjera, es fundamental contar con mecanismos de transparencia en el Poder Judicial, y por eso también es que esta elección es tan importante desde el ámbito internacional. Muchas gracias. Muy interesante y qué bueno que tienen, digamos, una definición de diccionario, como le llamas, Juan, porque yo creo que como ciudadanía es bien importante informarnos y contextualizarnos sobre qué, o sea, cuando hay un proceso de elección, de qué se trata, qué implica, qué es, en donde vivimos, en el lugar que nos desarrollamos como individuos y como personas. María Fernanda, siguiendo ese mismo orden de ideas, decía el doctor Salgado que el Estado de Derecho se puede conseguir como, digamos, que las normas se respetan o que se siguen, que hay, digamos, una especie de estabilidad o de orden en un país. En tu experiencia y en el trabajo que hacen en el Atlantic Council, ¿cómo ves esa relación entre Estado de Derecho y desarrollo de un país, tanto, digamos, como puede ser el caso de Guatemala o en tu experiencia también en otros países? ¿Qué implica eso a un mediano y largo plazo? Gracias, José. Y sí, efectivamente, nosotros en el Atlantic Council trabajamos en la región, obviamente, ayudamos con la elaboración o proponemos recomendaciones para la elaboración de política pública, pero también servimos como puente entre sector público y privado. Entonces trabajamos muy de cerca con el sector privado internacional y los diferentes sectores privados dentro de los países. No existe la menor duda de que mientras que no haya certeza jurídica, no habrá inversión extranjera en los países. El Estado de Derecho juega un papel fundamental en el funcionamiento de un país estable y bien gobernado, como decía el doctor Salgado, gobiernos abiertos, transparencia, son casi que prerequisitos para que el país se considere como un destino de inversión extranjera. También yo diría que
si un país no logra generar esa confianza en el sector privado de que las reglas no cambiarán a último momento, pues no habrá inversión. Y más en nuestros países de Centroamérica, donde, y sobre todo con el azote de la pandemia y los distintos desastres naturales del año pasado, los países no están en la mejor posición financiera o inclusive fiscal como para inyectar dinero a las economías. Entonces, es la importancia y la urgencia de la atracción de inversión extranjera directa se convierte más importante y más relevante de lo que fuera si esta coyuntura fuera distinta. Y por último, solo mencionar que es siempre, inclusive hasta el Banco Mundial en sus reportes de Doing Business, subraya la importancia de que haya un respeto al Estado de Derecho, de que se respeten las reglas del juego y que haya un marco de certeza jurídica para que empiece a fluir y para que hayan inversiones dentro del país que a la larga ayuden a crear oportunidades económicas en los países. Gracias. Y hemos hablado, o ustedes han hablado y traído aquí a la discusión, creo que dos elementos muy importantes. La certeza jurídica y el seguimiento de las reglas y cómo eso mejora la situación de un país para que los ciudadanos puedan desarrollarse de mejor forma, puedan invertir, pueda haber más empleo. Y ahora tal vez viéndolo ya en lo que está sucediendo, Marielos, ustedes en Guatemala Visible, que le han dado seguimiento a este proceso, ¿nos pudieras contar un poco más sobre cuál es el estado del proceso? ¿Cómo va el proceso? ¿Hay un proceso que tenga certeza? ¿Se están siguiendo las normas? ¿O cómo lo has analizado, Marielos? Gracias. Bueno, es complicado generalizar porque en esta elección o en esta nominación hay 5 instancias involucradas. Vamos a ir un poquito a las más visibles, digamos, valga la redundancia, de Guatemala Visible, los procesos en el organismo judicial, en el Congreso de la República y en el Colegio de Abogados, y a partir de unas semanas para atrás también la San Carlos han establecido algunos mecanismos que facilitan hasta cierto punto la veeduría ciudadana. Esto es un poquito esa forma que han encontrado los gobiernos en América Latina de ir cumpliendo con los temas de transparencia que en realidad no están garantizando mejoras sustantivas en los procesos, pero sí nos permiten mayor visibilidad en el sentido de están colocando ya, por ejemplo, el organismo judicial, el Consejo Superior Universitario, colocan plataformas digitales a las cuales uno puede tener acceso de manera sencilla. Eso ha sido un buen paso. Tenemos información inmediata, por ejemplo, de la reunión que hubo el día de ayer mientras se llevaba a cabo la elección del Colegio de Abogados. Ya perdí la noción del tiempo, no sé si eso fue ayer o fue antier. Estaba sucediendo también en un hotel capitalino esta reunión en la que se estaban recibiendo expedientes y se estaban decidiendo quiénes sí continuaban en el proceso o no por puros formalismos, etcétera. Esto es definitivamente algo positivo. Sin duda alguna nos permite ir conociendo, sobre todo para nosotros lo más importante es saber quiénes están postulándose, porque en la medida de lo posible se puede saber y ojalá pudiera suceder así, si los ciudadanos conocen de la trayectoria de un aspirante que es definitivamente opuesta al perfil y a lo que la ley nos pide, que es una reconocida trayectoria de honorabilidad, se pueden pronunciar al respecto. Así que esa apertura ha sido sin duda alguna algo muy positivo. No hemos tenido esa apertura por parte del Ejecutivo, que también es algo difícil de, digamos, de cuestionar, porque en realidad nuestra ley no obliga a ninguna de las instancias a hacerlo. Se vio muy buena voluntad, por ejemplo, por parte del presidente Berché. En aquel entonces él dio a conocer
los nombres de las personas que podrían estar siendo nombradas por parte del Ejecutivo, y eso permitió a los ciudadanos poder pronunciarse al respecto, como mínimo. En esta ocasión, pues hemos recibido información de la presidencia, pues hacemos la consulta casi que un día sí, un día no, en relación a si podrían compartirnos un poco la información, y en la presidencia el procedimiento se va a llevar a cabo exactamente como lo dice la ley, en una reunión de Consejo de Ministros, cuando ya sea próximo el momento, que va a ser en el mes de marzo, y darán a conocer los nombres. Así que en ese sentido estamos así. Hay, digamos, una buena relación con las otras instancias que están abriéndolo. El Congreso, en todo caso, está, eso diríamos, mitad y mitad, porque lo que hicieron fue abrir el proceso, dieron a conocer los nombres de los aspirantes, pero no hay un mecanismo muy claro todavía de cómo la sociedad podría pronunciarse, o cómo cualquier guatemalteco. A veces es difícil usar el término sociedad porque está estigmatizado a organizaciones de sociedad civil que son de choque. No, yo como ciudadana que he tenido una experiencia mala con alguno de los aspirantes y que tengo constancias de que la persona no es honorable y que se comportó de cierta manera, tengo las capacidades de poder acercarme y llevarlo. En el Congreso eso todavía no está muy claro, pero sí están ya abiertos los procesos en estas instancias. Gracias, Marielos. Krista, una pregunta muy similar en la misma línea. ¿Cuál es la percepción, digamos, de los ciudadanos? La ciudadanía, ellos es difícil, digamos, generalizar o hablar por todos los ciudadanos, pero tal vez tú, ¿cómo lo has percibido en darle seguimiento, en analizar las decisiones o no decisiones también, como nos mencionaba Marielos? ¿Cómo lo ves? Gracias. Sí, como decía Marielos, es difícil tratar de generalizar porque son 5 instituciones que pueden llevar a cabo metodologías diferentes para lograr esa designación. Entonces, yo consideraría que para poder evaluar tal vez el desempeño de estas instituciones, lo podríamos ver desde 3 dimensiones, que precisamente fueron esas dimensiones las que usamos en el Movimiento Cívico Nacional para realizar un documento de propuesta de cronograma y de buenas prácticas a estas instituciones que designan magistrados, para tener un poco de certeza de cómo se vaya a desarrollar el proceso, pero también de dotarlo de más transparencia o publicidad, que no necesariamente obliga la ley que tengan estas instituciones. Y esas dimensiones son primero la legal, o del cumplimiento de la ley, de que hay requisitos mínimos en las leyes constitucionales para que se lleven a cabo las designaciones. Sin embargo, no hay una metodología detallada de cómo debe llevarla a cabo el Congreso o cómo debe llevarla a cabo la Corte de Justicia o el presidente en Consejo de Ministros. Sin embargo, sí hay un poco más de detalle de la metodología que debe llevar a cabo el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Entonces, se podría ver si las instituciones cumplen esos mínimos, se está llevando a cabo un proceso como indica la ley, pero si dotan de instrumentos que den mayor transparencia y publicidad para que la ciudadanía esté consciente y sepa lo que está pasando, pues es un movimiento en pro de la confianza que pueda generar. Y segundo, también de que para ver ese desempeño de las instituciones podríamos voltear a ver, como había mencionado Marielos, a cómo se han desarrollado en el pasado estas mismas elecciones de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, el Congreso hace 5 años realizó una comisión interpartidaria para poder evaluar los expedientes que llegaran de candidatos y usar diferentes instrumentos para esas evaluaciones. Sin embargo, hoy vemos que el Congreso ha hecho lo mínimo en cuanto a publicidad de la convocatoria y de que se van a estar recibiendo expedientes de quienes quieran ser magistrados, pero no han dicho o no está dentro de su cronograma que hayan instrumentos como un perfil ideal o una tabla de gradación o entrevistas más a profundidad para evaluar
a esos candidatos. Y por último, también podríamos pensar que hay que comparar lo que hacen estas instituciones o el desempeño en general del proceso con otros procesos similares para tener en cuenta qué peligros o qué vicios podrían haber para que no se repitan dentro de este proceso de designación de magistrados. Gracias, Crista. Y la siguiente pregunta va dirigida a algo que mencionó María Fernanda al inicio. María Fernanda mencionó que este proceso estaba llamando mucho la atención afuera, que veían a Guatemala, digamos, o que le estaban dando un seguimiento bastante cercano a este proceso. Y esa es la pregunta, María Fernanda, tal vez, ¿qué llama la atención o qué elementos están siendo relevantes o importantes en relación a esta elección afuera en el ámbito internacional? Gracias, José. Sí, esta administración que empezó hace casi un mes, sabemos que viene con otra serie de prioridades y perspectivas hacia la región centroamericana, sobre todo, ¿no? Durante la campaña, el equipo de Biden sacó un plan para Centroamérica y fue el único tema de política extranjera para la que sacaron un plan bastante comprensivo e integral. Y sabemos también que durante los años en los que el ahora presidente Biden fue vicepresidente, bajo la presidencia de Barack Obama, viajó bastante a la región y a Guatemala sobre todo, creo que fue como 16 veces. Y entonces, todo eso para decir que esta nueva administración viene con la disposición manifiesta de fortalecer los vínculos de Estados Unidos con la región de Centroamérica, sobre todo del Triángulo Norte. Y dentro de esa prioridad que es Centroamérica, la prioridad número 1, ellos han dicho, es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y es por eso que este tema del proceso electoral de la Corte Constitucional se ha vuelto tan mediático. Inclusive el Departamento de Estado ha sacado declaraciones sobre la importancia de un proceso justo y transparente. Inclusive el director de Asuntos del Hemisferio, Juan González, tuvo unas declaraciones bastante fuertes contra, hace un mes más o menos, alrededor de Moto. Y bueno, ahora también sabemos que el canciller Brolo está en Estados Unidos, se está reuniendo con sus contrapartes, y uno de los temas que está arriba, está bastante prominente en la agenda, es el tema de esta elección, porque como decía anteriormente, de esta elección de la Corte Constitucional no es como que una elección que termina ahora en abril y que, digamos, están electos los magistrados y sus suplentes por los próximos 5 años y ya. No, esto tiene implicaciones mucho más allá de solo esta elección de la Corte Constitucional. Creo que va a marcar el tono de la lucha contra la corrupción del presidente Yamatei, y de cómo Estados Unidos va a seguir viendo a la región y cómo va a abordar los temas prioritarios con Guatemala. Perfecto, gracias. Sí, definitivamente es un proceso sumamente importante para el país, no solo para los próximos años, sino de forma general. Y como mencionaba María Fernanda, por eso se ve también así hacia afuera del país. Doctor Salgado, ¿qué elementos, digamos, si nos ubicamos dentro del concepto de Estado de Derecho, qué elementos hay que tomar en consideración a evaluar o a analizar en un proceso de elección de alternabilidad del Poder Judicial, que muchas veces tal vez no lo pensamos así, pero es una condición necesaria
en un Estado de Derecho, que el poder esté controlado, que haya alternabilidad en el poder. Eso implica que se renueve, pues tiene distintas formas de cómo hacerlo. Puede renovarse, a veces hay personas que pueden repetir, otras no. Hay distintos modelos de esa renovación o alternabilidad en el poder. Pero ¿qué considera que son esos elementos que debemos de prestarle atención, que debemos analizar ahora que está sucediendo, doctor Salgado? Sí, muchas gracias. Me parece que hay, pues bueno, distintos modelos, distintos elementos que varían de un país a otro en América Latina. Quisiera nada más retomar un punto importante de María Fernanda con respecto al Departamento de Estado. Precisamente, si recordamos que William Popp, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, ha estado haciendo declaraciones sobre la Corte de Constitucionalidad y el proceso electoral actual, y que ha señalado pues más o menos los puntos que hemos discutido en este espacio. Creo que es importante para las organizaciones civiles recordar que ahí tienen alianzas, porque que obviamente ustedes lo tienen presente, pero sí tener claro que pues hay un actor ahí que está impulsando esta agenda, que está en línea con el Departamento de Estado y con una nueva administración en Estados Unidos, pues buscando estos cambios importantes pro democratización en Guatemala. Y bueno, pues en efecto hay distintas maneras de ver cómo se puede consolidar, porque creo que es un momento también importante de hablar de la consolidación de una institución como la Corte de Constitucionalidad. Y yo me concentraría en términos de los factores del Estado de Derecho del índice de World Justice Project en dos puntos. En el factor 1, que es límites al poder gubernamental, que definitivamente pues ahí tenemos pues una instancia que puede, a partir de la interpretación de la norma, pues establecer límites a cualquier abuso de poder y defender pues los derechos de la ciudadanía. Y por otra parte, pues el factor 8, que es el de justicia penal. En términos de justicia penal, pues hay estos grandes parámetros de evaluación internacional, que pues es por una parte el acceso a la justicia y por otra parte la calidad de la justicia. Entonces, pues buena parte de la gestión de un tribunal constitucional en todo el mundo, pues se evalúa en torno a estos dos indicadores, es decir, cómo la interpretación de la norma que hace el Tribunal Constitucional garantiza o no el acceso a la justicia, y cómo, digamos, toda esta revisión constitucional lleva o no a una mejor calidad en la impartición de justicia. Entonces, creo que esos son dos criterios muy importantes. Y, por supuesto, pensar también en toda esta línea que va más allá de la justicia administrativa, que va hacia la justicia penal, que incluye, por supuesto, ministerios públicos, policías, peritos, todos estos actores del sistema de justicia que también pues están sujetos a leyes y que son leyes que pueden en algún momento ser revisadas por el Tribunal de Constitucionalidad, es decir, tiene un ámbito de acción muy alto. Quisiera repasar rápidamente el lugar en el que se encuentra Guatemala, que está acá en esta parte derecha de su pantalla, en términos de la región, en el puntaje global que obtienen del índice, que vamos, para ser un país de ingreso medio y para tener pues una posición importante en la región, pues bueno, es una posición que no está completamente hasta abajo, pero que definitivamente pues podría estar mucho mejor. En el factor de límites al poder gubernamental se encuentra más o menos por acá, es decir, de la mitad hacia la parte más baja, pero en el factor 8, que es específicamente en el de justicia penal, pues sí ha habido un retroceso entre 2019 y 2020, es importante decirlo. También lo hubo no hay que olvidarlo, en límites al poder gubernamental, que es estadísticamente más significativo, porque aunque la cifra sea similar de varianza, es aproximadamente alrededor del 10% el cambio en límites al poder gubernamental. Entonces sí es un tema que debe preocupar a las y los guatemaltecos. Y en términos de justicia penal, pues también, por supuesto, pensar en el desempeño de las instituciones. Si vamos ya más específicamente, como les decía, pues en el ranking regional, pues está en esta posición. Bajó 3 puntos en el ranking, lo cual es importante señalar, a pesar de que no es un gran cambio de puntaje. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. Les decía que hay un cambio en límites al poder gubernamental, que es fundamental para lo que estamos viendo en esta mesa, y también en justicia penal, pues hay un cambio negativo, ¿no? Entonces,
Si nos vamos al ranking regional, pues sí hay una caída. Por nivel de ingreso, como les digo, pues también es necesario ver que es una posición que no está precisamente hacia adelante. Y en el ranking global, pues se encuentra en el 69 de 128 países en términos de límite al poder gubernamental, lo cual pues hace que quede más o menos en la media. Y en términos de justicia penal es donde sí está muy atrás, está en 118 de 128 países. Entonces, hay un trabajo muy fuerte por fortalecer las instituciones de justicia penal, es lo que nos dejan ver los datos, pero hay un trabajo pues también muy importante en mantener estos límites al poder gubernamental. Es decir, acá Guatemala no salió tan mal con respecto al mundo y es necesario que a partir de estos procesos se legitime lo que se ha ganado y que se pueda mantener pues el ranking y no solo la puntuación de Guatemala, sino también, por supuesto, pues la garantía de los derechos de la población guatemalteca que viene de la defensa de estas instituciones. Gracias, doctor. Y yo creo que hace énfasis en el nombre del evento. Y yo creo que principalmente en la parte de retos. En un reto de cómo mantener, no perder ese límite al poder gubernamental y ese reto de mejorar en estos indicadores que menciona, límites al poder gubernamental, justicia penal y los demás, ¿verdad? O sea, cómo podemos ir mejorando en estos aspectos. Y ahora tal vez enfocándonos un poco en qué se viene o qué ha pasado. Marielo, nos hacías una muy buena explicación de cómo va el proceso, de cómo lo ha abordado distintas entidades. Algunas tienen, digamos, alguna regulación un poco diferente a otras, pero ¿qué falta o qué se viene? Digamos, en el proceso, ¿qué nos espera aún que suceda? Y también hablando del evento, si ves alguna oportunidad o amenaza en algo que no pudiera salir, digamos, como está preestablecido. Marielos. Bueno, en este momento están casi finalizando todos los plazos de la presentación de aspirantes, en donde ha sido el proceso abierto. Eso da ciertamente la oportunidad de poder manifestarse de una forma directa al ente nominador, presentando pruebas o presentando lo que aquí se ha llamado de alguna forma tachas, pero en realidad yo quisiera decir presentando evidencia de que la persona no llena ese perfil, ¿verdad? Es importante entender que una evidencia no es un artículo que salió en el periódico de mi comunidad, ¿verdad? Eso francamente a lo mejor sí tiene un fondo que es cierto, pero no representa una prueba que las personas que van a nominar, que también son en su mayoría abogados, le vayan a dar el peso que tiene. Así que eso importantísimo. En este momento el rol de la ciudadanía es lograr que a través de liderazgos calificados, la gente que de verdad tiene esa solvencia moral, los medios de comunicación, grupos organizados, etcétera, se pueda transmitir esta información, que la elección de la CC no es solo un asunto de abogados, no es un asunto de la ciudad capital, sino que requiere una amplia participación, no solo seguir, digamos, de cerca y estar informado acerca del proceso, sino del desempeño. Hay que interesarse un poco por las resoluciones de estas personas que están postulándose, saber si son docentes y cómo se han desempeñado en ese tema universitario, si las resoluciones han sido relevantes, si han sido personas que sientan precedentes en temas importantes, que tienen esa honorabilidad indiscutible en su comunidad, etcétera, para tener elementos de juicio documentados cuando vengan otros similares. ¿Qué escenario veo yo peligroso o qué riesgo veo? Sí veo definitivamente, y hasta decirlo es terrible, pero veo el riesgo de que se postergue también este nombramiento. Esto sería fatal para nuestro sistema, para el sistema de derecho, para el Estado de Derecho de este país. Sería de verdad como caer en un país en donde ya las normas que están escritas en la Constitución de la República no son importantes, sino es importante el análisis y la interpretación que le quieran dar los juristas. Creo que esto sería muy peligroso. No debemos, digamos,
manipular la norma para que suceda algo bueno. Tenemos que entender que las normas están ahí y que tenemos que actuar dentro de lo que indica nuestro marco legal. Muchas gracias, Marielos, y me parece muy interesante cómo a través de los años, porque Guatemala Visible es una organización que ya lleva, no sé si tienen contabilizados cuántos procesos han fiscalizado y transparentado, pero son muchísimos. Y lo que menciona, digamos, de una amenaza o un escenario negativo en que no se cumpliera con el proceso a cabalidad y lo que eso implicaría, digamos, para el Estado de Derecho, así también como del reto o la oportunidad que también puede existir de la ciudadanía de apoyar a que buenos postulantes realicen ese ejercicio, se postulen, de analizar y evaluar quiénes son esos próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y qué trabajo van a hacer. Y en esa línea, Krista, en ese, digamos, análisis, ¿qué se puede hacer, digamos, tanto como en el proceso como tal, cómo pudiera, digamos, la ciudadanía acompañar el proceso para que se realice de una forma legal, ordenada y transparente, así como cómo puede la ciudadanía, digamos, exigir una rendición de cuentas de quienes sean electos, porque no se termina el proceso en que, bueno, ya cambió de corte y automáticamente se va a mejorar el Estado de Derecho, sino que se esperaría también del actuar de los próximos magistrados. Cris. Gracias, José. Precisamente trayendo a colación algo que había mencionado Marielos, que una ciudadanía activa es importante que estemos pendientes de lo que pasa en el proceso, que sigamos a detalle cómo se está llevando a cabo, pero más que eso podría ser que la ciudadanía demos un paso a no solo ser espectadores o exigir desde una comodidad, sino presentar propuestas de cómo pensamos que debería de llevarse a cabo o qué podríamos exigirle a estos magistrados. Y es bien importante una herramienta que no es obligatoria, que no, la ley no especifica que debe usarse en estos procesos, pero que es muy útil para que podamos evaluar a los magistrados. Y esa herramienta es un perfil ideal. Un perfil ideal nos permite, no solo a nosotros como ciudadanos, sino que también, si las instituciones lo usaran, una forma de evaluar el magistrado ideal o lo que se espera que sea los magistrados que sean designados. Y hay que separarlo de los requisitos básicos que están en ley, porque los requisitos que dicen las leyes constitucionales son una forma de que podamos distinguir quién puede participar y quién no puede participar. Mientras que el perfil ideal se aplica a esos candidatos que ya pasaron ese filtro de los requisitos mínimos, entonces podemos esperar de ellos varios componentes o elementos de su vida personal y profesional. Podríamos hablar de que se espera que un magistrado sea independiente e imparcial, que sus resoluciones o sus actuaciones demuestren independencia y objetividad para dar cierto honor al cargo. Eso da honor al cargo en el sentido de que también esperamos que los magistrados tengan esa cualidad de honorabilidad, que su trayectoria demuestre una conducta que sea intachable. Considero también que otra parte importante de este perfil que podemos proponer desde la ciudadanía es que los magistrados electos tengan toda esa preparación, conocimientos, habilidades y capacidades jurídicas y analíticas, porque van a estar en una corte de gran importancia. Sabemos que las resoluciones o las sentencias de la Corte de Constitucionalidad incluso se vuelven jurisprudencia después. Entonces, los magistrados que sean electos van a tener que saber considerar la realidad del país, tener conocimientos de derecho y
también comprometerse a la defensa de los derechos individuales de las personas que establece nuestra Constitución, también a esos principios y valores tanto democráticos como republicanos que están en la Constitución además. Y por último, tal vez mencionar que esta herramienta de perfil ideal es importante para nosotros como ciudadanía, porque si establecemos desde ahora qué se espera de los magistrados, vamos a poder después exigirles con base a este perfil, porque es muy distinta la relación o la cercanía que se tiene a los jueces o a los magistrados, porque nosotros como ciudadanos no votamos por ellos como si votamos por el presidente o los diputados, y podemos pedirles cierta rendición de cuentas, pero con los magistrados y jueces no es tan cercana esa relación. Entonces considero que un perfil ideal es una herramienta útil para nosotros y que podamos exigirles luego a los magistrados con base a su actuar. Gracias, Crista. Muy interesante, importante, porque creo que es una pregunta o tu respuesta creo que responde a la pregunta sobre cuál es el rol o el funcionamiento de una ciudadanía, no solo en la elección, sino en la rendición de cuentas y fiscalización de uno de los poderes del Estado, de la República, del Poder Judicial. Sin un Poder Judicial, difícilmente un modelo republicano puede coexistir o puede garantizar lo que intenta garantizar, que es condiciones para el desarrollo de los individuos. María Fernanda, hemos hablado, lo que hemos analizado el día de hoy, que a veces pudiera parecer escenarios de incertidumbre o inclusive de cierta inestabilidad como una amenaza. Entonces, tal vez para también contextualizarnos, ¿son estos escenarios o condiciones únicamente propias de Guatemala o cómo está la región en estos aspectos? Gracias, José. Y antes de contestar esa pregunta directamente, mencionar, solo agregar más bien a lo que decía Crista y reiterar lo importante que son este tipo de foros y organizaciones como las de ustedes para, uno, informar a la ciudadanía. Sin participación cívica, la democracia se muere. Y creo que es muy importante. Entonces aplaudo lo que están haciendo. Creo que es, de nuevo, importante informar e involucrar a la ciudadanía en este tipo de temas que son pertinentes a todos. Lo que decías, estos no son temas o problemas u obstáculos que son únicos a Guatemala. Inclusive el 6 de enero de este año vimos que la democracia, inclusive aquí en Estados Unidos, a veces puede tambalear un poco y lo que se vio aquí en este país creo que nos da una lección de que no hay democracia inmune a cuando hayan procesos que no son completamente transparentes o que no sean los mejores, que este tipo de problemas pueden suceder y que la democracia puede flaquear. Y también creo que lo que pasó aquí, para los que nos están viendo y quizás no saben, es que el 6 de enero en Estados Unidos hubo protestas, más que protestas, hubo un ataque al Capitolio de los Estados Unidos incitado por el presidente de entonces, el presidente Trump, quien ahora está pasando por su segundo juicio político, y él incitó a sus seguidores a ir al Capitolio a contestar los resultados de la elección de noviembre que le dieron la victoria a Joe Biden. Y creo que ahí vimos que estos problemas de desinformación, de desinformación son comunes a todas las democracias y ningún país es la excepción, no solo Guatemala o no solo otros países en la región, sino que inclusive hasta la democracia
hasta democracia que más tradición tiene aquí en Estados Unidos, es susceptible a como decía, a flaquezas y a amenazas externas e internas. Y es por eso que creo que, de nuevo, José y Krista, ese trabajo que hacen ustedes desde el movimiento cívico es sumamente importante. Muchas gracias, María Fernanda. Y yo creo que es uno de los principales retos, ¿no? Que digamos, en el nombre del evento, que lo repito porque me parece muy importante, retos, oportunidades y amenazas. Es entre una combinación de ambas, que pueda salir mal el proceso, que se pueda entorpecer, que se pueda, digamos, romper ese plazo y orden constitucional. Definitivamente es peligroso, y estamos susceptibles, como cualquier democracia, como cualquier Estado de derecho, susceptible a, digamos, tener esas debilidades, a veces también a mejorarlas, y debemos de apuntar a mejorar y a fortalecer estas instituciones. Doctor Salgado, ¿qué elementos, digamos, estamos viendo un proceso de elección en Guatemala? Hay una diferencia entre lo que es un proceso y un modelo. Un modelo, digamos, es un modelo ideal, el set de normas que establece, digamos, la base de un modelo, que puede garantizar o puede buscar garantizar un resultado. El modelo, digamos, la elección se está dando con las normas preexistentes, como digamos debe ser. Hablamos de que en un Estado de Derecho se cumplen las reglas, pero también hay algunos elementos que deberíamos estar analizando o evaluando para que cuando finalice este proceso podamos hacer una evaluación y un análisis y verificar qué pudiéramos mejorar en el modelo para las siguientes elecciones. Sí, sí, muchas gracias. Hay una pregunta que es una como meta pregunta que está en la sección de preguntas y respuestas sobre corrupción, y creo que es un tema muy importante para el Triángulo Norte, no solo por la cooperación internacional y por el interés de Estados Unidos en este tema, sobre todo esta nueva administración, sino porque hay pues ya toda una historia, ¿no? Tenemos, como ustedes saben muy bien, a la CICIG, a la MAXI en Honduras, y bueno, pues ahora, bueno, el año pasado se creó en Guatemala pues una comisión específica para este tema, y creo que al igual que como en los procesos de elección judicial, tiene que haber pues una mayor ciudadanización de estos procesos. Es decir, ya pasamos de un modelo paraguas grande como la CICIG, como la MAXI en la región. Ahora, pues, que el gobierno combata la corrupción es muy importante y es bueno que lo hagan, pero lo están haciendo desde el mismo gobierno. Entonces, creo que es necesario dar un brinco, tal vez a crear pues, un organismo con fondos gubernamentales, pero autónomo, o gubernamental o semiautónomo, pero con participación ciudadana. Creo que, digamos, este megatema que es el elefante que está en el cuarto, pues no podemos dejar de verlo. Y con respecto a este tema específico, pues sí me gustaría señalar algunos puntos que creo que es importante, pues, digamos, considerar para el camino hacia adelante. En primer lugar, ya es tiempo de proponer mecanismos formales ciudadanos de supervisión de la transparencia y apego a la legalidad en este tipo de elecciones judiciales. Es decir, bien lo estaban señalando, que se van abriendo camino, que están tocando las puertas como organizaciones civiles, pero necesitamos ya en negro sobre blanco en la legislación que se establezcan estos mecanismos como parte del proceso electoral, es decir, que la ciudadanía esté formalmente involucrada. Por otra parte también, pues alguna revisión legislativa sobre los procesos, es decir, tal vez no se tenga que renovar a toda la corte al mismo tiempo, tal vez se pueda renovar por partes, como se hace en otros países. Es un número non de magistrados, eso lo hace un poco difícil, pero pues bueno, se puede pensar en renovar a una mitad y a otra mitad, tener procesos, tal vez no todos de un mismo golpe, para también tener pues un poco de continuidad en esta práctica que es muy importante y muy especializada, es decir, es una función hiper especializada, y la experiencia que se va agarrando, pues si llega todo un nuevo grupo, pues digamos es importante no perderla, y en ese mismo tenor hablar del servicio profesional de carrera,
dentro de la Corte de Constitucionalidad y tener servicios tanto de investigación jurídica como de investigación en materia de jurisprudencia que sean permanentes. Es decir, tener como este staff de base que esté en esta institución y que con un servicio de carrera pueda permanecer a lo largo del tiempo y también servir de memoria institucional. Y lo último, que no por ser al último es menos importante, desarrollar todas estas métricas e indicadores para poder evaluar la transparencia y apego a la ley en los procesos de elección judicial. Si vemos cómo está Guatemala hoy en términos de competencias de la sociedad civil para analizar datos y lo comparamos con hace 15 años, es una diferencia de 180 grados. La sociedad civil guatemalteca se ha involucrado a hacer análisis de datos, a exigir que el gobierno genere datos y pues a transformar estos datos en información. Y la verdad es que creo que esto no debe ser la excepción. Creo que muchas veces le toca a la sociedad civil hacer el trabajo del gobierno, pues ni modo. Hay que impulsarlo y hay que buscar que precisamente se desarrollen pues esta métrica, estos indicadores para poder evaluar transparencia y apego a la ley en los procesos de elección judicial. Es decir, ya teniendo este parámetro, pues ya tenemos también más posibilidades de decir se está haciendo bien, se está haciendo mal, ya no solo con base en información contextual, sino también con base en criterios, en protocolos y en métricas que nos permiten evaluar si efectivamente se está haciendo bien o se está haciendo mal. Y si lo están haciendo bien, pues premiarlo también, decir, recompensarlo con un reconocimiento ciudadano de que lo están haciendo bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor Salgado, también a todos los demás, María Fernanda, Crista, Marielos. Hemos tenido una discusión sumamente interesante y puntos a no solo abordar, sino inclusive líneas de acción que podemos determinar de este foro y de esta mesa de discusión que ha sido sumamente rica en su contenido. Algunos elementos o algunos comentarios que también están en tanto como en Facebook o algunos que han comentado aquí anteriormente. Uno es el tema de la atracción de la inversión. Lo mencionaba María Fernanda en el sentido de que estamos aún en la etapa de intentando salir de la pandemia del coronavirus. Ha puesto cuesta arriba el tema de las inversiones y el desarrollo económico y la relevancia que tienen las cortes y el Estado de Derecho para que eso pueda suceder. Otro elemento también importante que se menciona es cómo y lo mencionaba el doctor Salgado específicamente, cómo la corrupción es un elemento que debe ser eliminado, que debe ser atacado de forma frontal por parte de instituciones eficientes y que sean completamente independientes, instituciones judiciales que tengan esas capacidades, la participación ciudadana que mencionaba también Crista y Marielos en cómo fomentar la participación ciudadana y cómo pueden dar acompañamiento a este proceso. Creo que hemos cumplido, demos 5 minutos de retraso, pero creo que hemos cumplido con abordar cuáles son los retos, oportunidades y amenazas. Se mencionó una amenaza fuerte que no se cumpla el proceso a cabalidad como está preestablecido en la ley y qué implicaría eso para el Estado de Derecho de Guatemala como una amenaza, como una oportunidad, la revisión y eventual reforma del sistema judicial o de la forma de elección para mejorar y aspirar a tener una mejor justicia con instituciones más fuertes. Entonces, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. El webinar estará colgado en la página de Facebook y de YouTube del Movimiento Cívico Nacional y en las redes del Movimiento Cívico Nacional se está comunicando cómo va el proceso. También si quieren más información sobre las etapas del proceso que se va haciendo, Guatemala Visible es una fuente
que hace un trabajo excepcional para hacer transparente el proceso. Pues muchas gracias, estamos en contacto, ahí están los contactos del MCN, cualquier duda, y gracias por acompañarnos, un lujo poder tener esta discusión y ese panel en este proceso tan importante para el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.